de contenido. Pues ahora sí les voy a presentar a nuestro querido hermano Rodrigo Calvo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Bendiciones, ¿cómo estás, hermanito? ¿Y cómo está tu público? Un saludo muy especial a todos No, los que están gracias a conectados. ti, Rodrigo, gracias por aceptar siempre pues el llamado. Ya son muchos programas que has estado acá y de verdad que te agradezco siempre la disposición. Por acá Teresa Calle nos dio una súper etiqueta, muchísimas gracias. Dios te bendiga, Dios te pague y te multiplique. Me gustaría saber, antes de empezar, si escuchan bien el audio de Rodrigo y el mío. Rodrigo, ¿puedes hablar para que las personas te puedan escuchar? Claro que sí, probando, 1, 2, 3, probando. A ver Ok, cómo me pueden escuchan escribir en los ustedes. comentarios si están escuchando al hermano Rodrigo bien, o sea, escuchan bien su audio. Ok, mientras las personas van respondiendo, vamos a hacer acá algunos saludos. Ok, por acá está saludando Eric Osman Ortiz. Dice, buenas noches, te saludo, te miramos con mi esposa en un televisor. Wow, qué bonito, junto con su esposa, su familia desde Honduras. Por acá nos saluda Elia Gámez, nos dice, bienvenido, Rodrigo. Ginibet Peraza nos dice, buenas noches, hermanos Miguel y Rodrigo, Dios los bendiga siempre. Por acá Jesús nos dice, compartamos la transmisión. Marta Wilches nos saluda también. Gracias, Miguel, por tu programa. Por acá Eleisa Raquel Navas nos dice, feliz noche. Ignacio Vargas también nos saluda desde México. Flor nos saluda desde Ciudad de Guatemala. Hugo Domínguez también nos saluda. David Brown, mi querido hermano David Brown, nos saluda desde Panamá. Y pues todas las personas que se van conectando, los vamos a ir escuchando. Por acá nos dice Yolanda desde Colombia también. Marta Wilche dice que se escucha bien, así que bueno, vamos a comenzar. Por acá Teresa dice que ve el programa en diferido desde Pittsburgh. Bueno, aquí estamos en vivo, así que pues gracias por estar acá en vivo. Bueno, el título, yo creo que no da para más el título porque es muy explícito, ¿no? Pues habla realmente del tema que vamos a entrar pues a continuación y son, obviamente, pues ya hablando con Rodrigo, antes discutiendo pues hoy el tema, me dice, Miguel, pero es que son más de, primero habíamos dicho 5, pues yo dije, bueno, son más, bueno, vamos a poner 7. Y Rodrigo me dijo, bueno, podemos pasar toda la noche desmintiendo acá a los protestantes, que por cierto, las personas que no conozcan a Rodrigo, Rodrigo fue protestante también. Entonces, él sabe de lo que está hablando. O sea, si no conocen el testimonio de Rodrigo, lo pueden conseguir también acá en mi canal, ¿ok? Entonces, él sabe de lo que está hablando. Elia Gámez, muchísimas gracias también por tu donación. Wendy también nos saluda desde México. Rodrigo, ¿por qué, pues, antes de desarrollar mentira tras mentira, okay, que pues aquí la redondeamos en 7, pues si alcanza el tiempo, podemos desarrollar más, pero ¿por qué tú me dices que son más? Bueno, básicamente eh, podemos decir que son muchísimas más porque hay una mentira inicial que es la madre de todas las mentiras en el protestantismo. ¿Cuál es esa mentira? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, a partir de esa excusa o de esa explicación, que no necesitamos una iglesia o que nos interpreten oficialmente los textos, sino que cada uno puede interpretar y entender la Biblia perfectamente sin ningún error. De ahí comienzan a surge el protestantismo, ¿no? Desde Lutero. Pero con esa misma premisa de que la Biblia se interpreta a sí misma, salió Calvino y salió Zwinglio, y los tres ya tenían doctrinas distintas. Y de ahí surgieron los bautistas, metodistas, anglicanos, y ahorita en la actualidad pues tenemos los movimientos Miles. neoevangélicos que son miles, neopentecostales, sectas de todo tipo, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo,
y todos usan la misma Biblia, 66 libros, y predican que la Biblia se interpreta a sí misma, pero todas están totalmente divididas en distintas doctrinas y distintas herejías, ¿sí? Porque leyendo la Biblia ellos la malinterpretan y causan constantemente, producen nuevas y nuevas herejías. De hecho, hace pocos días vi un debate entre dos bautistas tratando de explicar entre ellos mismos, uno tratando de refutar al otro sobre qué es Wow. la Trinidad, ¿sí? Y ninguno de los dos estaba bien. El que más se acercó fue porque utilizó, digamos, las explicaciones de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y de San Agustín de Hipona, católicos, sacerdotes católicos, para poder explicar la Trinidad. Pero digamos que hasta en lo que ellos dicen doctrinas esenciales no están unidos, no tienen la misma unidad. Por ejemplo, eh, mm, la doble naturaleza de Cristo, ¿sí? Que está unida, ¿sí? En una sola, la hipóstasis, la unión hipostática, eh, pues es una doctrina católica, pero muchos protestantes cogen esta doctrina y la interpretan a su propia manera. Por ejemplo, nosotros decimos que María es madre de Dios, ¿sí? De la segunda persona de la Trinidad, pues porque Jesús es Dios, ¿sí? Y María es madre de Jesús, ¿sí? Además porque lo dice Mateo 1:23 y también Lucas, Isabel llena el Espíritu Santo, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a De mi mí? Señor. Y Mateo 1:23 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí? Y ese hijo es Emanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, su hijo es Dios con nosotros, por lo tanto, ella es la madre. Ahora, a pesar de eso, muchos protestantes dicen, no, no, sí, sí, María es madre de la naturaleza humana de Jesús, como si se pudiera ser madre o padre de una naturaleza. Uno no es padre o madre de la naturaleza, es de la persona. Entonces, hasta las definiciones católicas, ellos las tuercen y las malinterpretan precisamente utilizando la premisa de que la Biblia se interpreta a sí misma. Y pues desde ahí conocemos, o sea, de ahí podemos encontrar cualquier cantidad de mentiras y de herejías y justifican sus herejías inventando nuevas historias. Ejemplo, voy a empezar bueno, voy a seguir con otra porque la primera es la libre, la Sí, premisa de que esto es como una introducción. sí, 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 sí. Entonces, mmm, empecemos con eh, la primera, que es, a ver, escojamos una. Esta, la oración de recibir a Cristo en el corazón. Resulta que los hermanos protestantes utilizan estos libritos, ¿sí? Que ellos llaman tratados, ¿sí? Para convencer a la gente de hacer una oración. Bueno, hay unas historias hasta tenebrosas para convencer a la gente de que se vayan a sus iglesias. Ahora, en estos libritos hay una oración que dice más o menos así. Permíteme, me pongo las gafas. Vamos a ver. Dice, Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. ¿Ok? Ahora, según esto, bueno, aquí hay otra oración en este otro que es similar. Dice, amado Dios, soy pecador y necesito perdón. Creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mi pecado. Quiero dejar el pecado. Ahora invito a Cristo a venir a mi corazón y a mi vida como mi Señor, como mi Salvador personal. Entonces,
ellos aseguran que haciendo esta oración de recibir a Cristo en el corazón, ya son salvos, no tienen que hacer nada más, ¿ok? Pero hay un problemita. Si tú buscas en la Biblia, en ninguna parte Jesús y los apóstoles colocaban a los nuevos creyentes a hacer esa oración. De hecho, en la Biblia no aparece esa oración de recibir a Cristo en el corazón. Y son expertos en pedirte dónde salen las oraciones católicas en la Biblia. Exacto. Ahora, ellos utilizan Romanos 8, 9, si no estoy mal, para torcerlo y decir, pues, o justificar la oración. Sin embargo, vamos a buscar aquí rápidamente Romanos 8, 9 o 9, espérate a ver. No es 9. A ver. Bueno, no me acuerdo ahorita. Está en Romanos, no la tengo ahorita muy presente. Vamos a ver, dame un segundo a ver si la encuentro. Ah, sí, por aquí, en Romanos 10. Ellos dicen, Romanos 10:9, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Y ellos dicen, si ven, ahí está la oración de recibir a Cristo en el corazón. Pero si eso fuera así, ¿por qué en Hechos de los Apóstoles o en los Evangelios no se nos narra que los conversos hacían semejante oración? ¿Qué pasa? La bendita libre interpretación de la Biblia. ¿Cuál es el problema? Tú tienes que leer unos versículos antes para saber cuál es el Claro. contexto, ¿ya? Ahora, basta con leer el versículo anterior, Romanos 10:7, para entender a qué se refiere. Dice, o bien, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. El 8, entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos. ¿Qué significa eso? Que esto de confesar con la boca a Jesús, que Jesús es el Señor, y creer en el corazón no es una oración esotérica para ser salvo, siempre salvo, no. La confesión es la predicación del Evangelio, según el versículo 8. No es hacer esa oración, es predicar el Evangelio, predicarle a la gente a Jesucristo y creer que lo que estás predicando es cierto, es verdadero. Eso es lo que te hace, digamos, según la carta a los romanos, salvo. Entonces, si ves cómo por evitar un versículo se malinterpreta y se estuerce todo el sentido del Todo. texto, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo y de ahí se deriva, por ejemplo, ellos dicen, no, pues ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Nosotros ya, Ya con ya, eso estamos listos. sí, ya estamos listos, no hay problema, la salvación no se pierde, pero ¿qué sucede? Que cuando vamos a la Biblia, resulta que pues no hay esa oración que garantice la salvación y además hay dos cosas que nos dice Dios y los apóstoles que son necesarias para ser realmente salvo. ¿Cuáles de esas dos cosas suceden? Vamos a empezar con la más básica, que es el bautismo. Resulta que la Biblia dice lo siguiente sobre el bautismo. Vamos a poner atención. Ah, bueno, los protestantes no... Oh, perdóname. Dame un segundo aquí. Ya, creo que ahí. Ahí. Bueno, los protestantes dicen que el bautismo es solo un paso de obediencia. O sea, el bautismo no sirve para nada. Simplemente hay que hacerlo porque Cristo dijo que lo hiciéramos y ya, pero no sirve para nada, no tiene ningún efecto. Lo que salva es la oración que ellos hacen. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Dice, por ejemplo, Hechos 2,
38 y 39 dice que el bautismo es para todos. Ojo, conviértanse, dice Pedro. Se te volvió a ir la cámara. ¿Se fue? Ay, Sí. Dios mío. Espérate, ya la dejo fija, no hay problema. A ver, démosla por aquí. A ver si así, mejor. Bueno, dice Hechos 2, 38 y 39. Pedro le respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, por medio del bautismo se perdonan los pecados y se recibe un regalo que es el Espíritu Santo. Dice, pues la promesa es para ustedes, o sea, los que estaban presentes el día de Pentecostés, para sus hijos, los que estaban con ellos, sus niños, e incluso para todos los extranjeros, ¿sí? O sea, aquellos que no están ahí, o bueno, los que están lejos, y a quienes llame el Señor Dios nuestro, o sea, los que vendrán en el futuro. O sea, el bautismo es para todos, perdona los pecados y da el Espíritu Santo. Ellos dicen que no, que es la oración, que esto es un simple paso de fe. Pero miren lo que dice Juan 3:5, dice, le dice Jesús a Nicodemo, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nos está enseñando lo mismo que Pedro, que a través del bautismo recibimos la salvación, ¿sí? Para poder entrar al reino de Dios y recibimos el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, en verdad, o sea, no dice es simbólico, aquí yo digo es algo que no es real, no, es literal, dice, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice Hechos 2, 41 al 47. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción de pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Ojo, con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alaban a Dios y ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de creyentes a aquellos que aceptaban la salvación. ¿Cómo comienza esto? Entonces, por aquellos que aceptaron su palabra y fueron bautizados. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que el bautismo salva. Hay otra muy famosa, por aquí no la tengo, pero se las voy a leer rápidamente. Es Marcos 16:16. Importantísimo si las personas quieren tener su cuaderno o lápiz donde tomar Para que apuntes, tomen sería apuntes. excelente. Sí, claro. Dice Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Entonces, esto es el bautismo para adultos. ¿Y cuáles son las dos condiciones? ¿Creer y hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón? No. Dice, el que crea y sea bautizado se salvará. Así de sencillo. Ahora, tenemos por ejemplo también Tito 3:5. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. O sea, Pablo le dice a Tito lo mismo, ¿sí? Que Él no nos salvó porque hiciéramos obras de la ley judía, sino en virtud de su misericordia. Y esa misericordia, ¿cómo se manifiesta? Por medio del bautismo regenerador, o sea, el bautismo que salva, y la renovación del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo que se recibe a través del bautismo. O sea, tú ves y en la Biblia
todo el tiempo dicen que el bautismo salva y que por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Y termino con esta, dice 1 Pedro 3, 18 al 20. También Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. En cuanto el hombre sufrió muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu, el cual le impulsó a proclamar el mensaje a los espíritus encarcelados, es decir, a aquellos que no quisieron creer en los días de Noé. Dios lo soportaba pacientemente mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron navegando por el agua. O sea, estos 8 se salvaron, ¿por qué? Navegando por el agua. Pero dice lo siguiente, a continuación: aquello anunciaba anticipadamente el bautismo que ahora los salva, y que no consiste en limpiar la suciedad corporal, o sea, no trata de sumergirse, sino en implorar de Dios una conciencia limpia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Entonces, mientras el protestante enseña que una oración que además se inventó un señor que era gnóstico y luego de la noche a la mañana se cambió el nombre y se volvió pastor protestante, se puso el nombre Bill Bright. Bill Bright es como billetes brillantes, ¿no? Entonces se puso ese nombre y él tomó las 4 leyes de la gnosis y las convirtió en las 4 leyes espirituales para la salvación, estas, que son las que vienen en los tratados y que terminan con esta oración. Mientras ellos enseñan las enseñanzas de Bill Bright, porque esto no está en la Biblia nos enseña que para salvarse el primer paso es el bautismo. Ahora, ¿qué otro requisito hay según la Biblia? Bueno, aparte de los sacramentos, porque ya vimos que el bautismo salva, la Eucaristía salva, por supuesto, pero hay otro que en general es muy, muy importante, que es la santidad. Ellos creen que solo haciendo esa oración, no importa lo que tú hagas, ya eres Solo salvo. digo eso, ya, estoy listo. Ya, eso es como un conjuro. Y con ese conjuro, Dios ya automáticamente yo lo manipulo para que me salve. Pero la Biblia nos enseña que para ser salvo, para entrar al reino de los cielos, hay que ser santo. Santo, ¿ya? Por eso en el protestantismo se enseña que las obras no salvan, las buenas obras no sirven para nada. Pero aquí nos dicen que la santidad es esencial para ser salvo. Les voy a dar unos cuantos textos bíblicos. Por ejemplo, Lucas 1:69 al 75. Dice María, la Virgen María, ¿no? Y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo. Una fuerza salvadora, como había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría a nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró a Abraham, nuestro padre, de concedernos que libres de las manos enemigas podamos servirle sin temor y en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Lo está diciendo la Virgen María, ¿no? O sea, Dios nos concede la salvación para servirle en santidad y justicia delante de Dios todos nuestros días. Todos nuestros días no es solo la vida aquí terrena, sino toda nuestra vida eterna, ¿ya? Ahora, Romanos 6, 17 al 22. Dice, pero gracias a Dios, dice Pablo, a nosotros, la iglesia de Roma, pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados. O sea, ustedes eran pecadores empedernidos. Dice, y liberados del pecado os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos en atención a vuestra flaqueza natural. Pues si en otros tiempos ofrecisteis
ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para santidad. Y sigue. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosechasteis entonces en aquellas cosas al que el presente os avergüenzan? Pues, pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. ¿Sí? La santidad es esencial para adquirir la vida eterna. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que hemos conducido en el mundo, nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de vosotros con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios, y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Pues no os escribimos otra cosa que lo que leéis y comprendéis, y espero que comprenderéis plenamente, como ya nos habéis comprendido en parte, que somos nosotros el motivo de vuestro orgullo, lo mismo que vosotros seréis el nuestro en el día de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Pablo está diciendo a los corintios que ellos son motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque viven en santidad y esta santidad se verá reflejada frente a ellos el día de nuestro Señor Jesús, o sea, el día del juicio final. O sea, pues para salvación, el juicio final es para salvación o para condenación eterna. Efesios 4, 22 al 25 dice: a despojaros en cuanto a vuestra vida interior del hombre viejo que corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. O sea, hay que deshacerse de ese viejo hombre, el pecaminoso. A renovar al espíritu de vuestra mente y revestiros del hombre nuevo, un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, desechando la mentira, hablad con la verdad, cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Entonces, dice que este nuevo hombre, creado según Dios, es justo y santo. ¿Ok? Bueno, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13, dice que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, orienten nuestros pasos hacia vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces aquí nos está diciendo otra vez, el día del juicio, cuando Jesucristo venga con todos sus santos, ¿sí? Pues serán juzgados según la santidad irreprochable ante Dios. Por aquí están preguntando, excelente catequesis, por cierto, Rodrigo, que por cuál vamos, que por qué número van, porque hay personas que están ingresando en este momento. Vamos por la número 2, la de la Vamos por, oración de recibir a Cristo en el corazón. Vamos por la número 2, así que es importantísimo que en este momento me ayuden a darle like, porque estoy viendo poquitos likes, likes al video, compartir, comentar, y pues en este momento que ya tenemos media hora, vamos por la segunda. Escriban por favor en los comentarios: gracias, hermano Rodrigo, por tu formación. Escriban en los comentarios: gracias, hermano Rodrigo, por tu formación. Porque hay veces que la gente pues se deja engañar, o porque dicen, ay, es que yo no tengo dinero para pagar una escuela o para ir a un curso. Pues acá te están dando
completamente gratis, pues una formación. Rodrigo, por cierto, también lo hace en su canal. Vamos a luego pues hablar de eso para que pues también lo sigan y se formen. Pero es importantísimo pues que me ayuden a compartir esto a más personas, ¿ok? Así que vamos a escribir en los comentarios. Gracias, hermano Rodrigo, por tu formación. Y compartan el video. Continuamos, Rodrigo. Ok. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en ese punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos y ya lo atestiguamos. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que hace don de su Espíritu Santo. Entonces, el que no vive en santidad está despreciando a Dios, y obviamente si desprecia a Dios, pues desprecia la salvación. Esta última les voy a dar. Bueno, dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 11 al 15. Y aquí entramos en otra, que es otra mentira. O sea, vamos a encajar la del bautismo con otra mentira, que es las pastoras, ¿no? Que la esposa del pastor es la pastora. Es algo que se vende en esas Sí, congregaciones como pan caliente. antes de que hables de eso, yo tengo un primo que estábamos hablando, ¿no? Debatiendo, pero muy sanamente, porque pues él no es de estos. De hecho, el protestantismo ha hecho tanto daño que ya hay gente que no creen en nada, o sea, no van a ningún culto, no van a, obviamente, a la iglesia católica, no van absolutamente nada, porque pues ellos su relación es con Dios y no necesitan de cuatro paredes, ni de congregación, ni de nada. Entonces, pues el debate, pues muy tranquilo, ¿no? Y Claro. una de esas me dice, bueno, vamos a escribirle esto a una tía que es pastora, ¿no? Y ciertamente, pues la tía escribió algo y yo le digo, pues mira, pues ciertamente lo que dice tu tía es bonito. Y por cierto, me daba risa porque la tía decía, sí, yo he conocido católicos que pues son personas que aman a Dios y hacen las cosas bien. Y yo decía, Dios mío, pero si los católicos, si es la verdadera iglesia, o sea, ella estaba como sorprendida, pero bueno, el punto era que yo le decía, pues si tu tía dice amar tanto a Dios y dice conocer tanto la palabra, pues no podría ser pastora. O sea, eso no existe. Y me dice, ay, no, tú eres muy ortodoxo, me dice mi primo, yo no ortodoxo, no, o sea, yo te estoy No, hablando juicio. es lo que dice la Biblia y lo que enseña la palabra de Dios. O sea, Ujú. pero pues hoy en día pues inventan cada cosa o malinterpretan cosas, que es lo que tú nos vas a explicar ahorita. Porque sí, hoy en día hay muchas pastoras famosas. Ujú. Sí, así es. Entonces, mira, recapitulemos. La segunda mentira es que la oración de recibir a Cristo en el corazón, que fue inventada por Bill Bright en 1942, si tú la repites ya eres salvo, siempre salvo, ¿sí? Ok, ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Que primero el que salva es el bautismo, y ellos enseñan que el bautismo no salva, sino que es simplemente un paso de obediencia. Pero además nos enseñan, ellos dicen que no, que las obras no sirven para nada, pero aquí nos dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie ve a Dios sin santidad. Entonces, terminamos con esta que es 1 Timoteo 2:11, para encajar con la tercera, que es las pastoras. 2:11 al 15 dice: la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo,
se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Entonces aquí vemos cómo si persevera en la fe, en la caridad y la santidad, la mujer logrará la salvación. Pero ¿qué nos está diciendo? Que la mujer tiene que recibir la instrucción en silencio, de manera sumisa. No permite que la mujer enseñe ni domine al hombre, o sea, no puede ser pastora, se debe mantener en silencio. Entonces, este es el primer texto que hablamos donde podemos ver que las pastoras en la Biblia no existen. Algunos mencionan que Rebeca, una mujer del Antiguo Testamento, era pastora. Y sí, pero no. Esa es otra manipulación del texto. Porque Rebeca, ¿sí? Creo que era la mujer de Moisés, si no estoy mal. Ella era pastora de ovejas, apacentaba las ovejitas, no una iglesia, apacentaba ovejas de 4 patas, ¿sí? Que eran de su papá Yetro. Entonces, el suegro de Moisés. Entonces, no se refiere a esas pastoras ministras, sino a pastoras de campo que cuidan animales, no que ministran personas. Entonces, eso es sacar un texto fuera de contexto. Fuera de Okay. eso, sí, no existe ningún texto de pastoras en la Biblia. Ahora, podemos comparar una pastora a la luz de la Biblia con respecto a una monja católica. Hagamos el ejercicio. Cojamos, por ejemplo, 1 Corintios 7, 34. Leamos lo que dice ahí. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer no casada. Ahí podemos hablar de una monja, ¿no? Que se dedica todo el tiempo al Señor y se hace santa en su cuerpo y en su espíritu. Pero sigue en el versículo diciendo, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. O sea, la pastora lo que tiene que hacer, si es que fuera pastor, si existiera, es más bien dedicarse a las cosas del mundo y agradar a su marido, nada más. Ahora, en 1 Corintios 11, 5 y 6, miremos lo que dice el 5, aplicado a la pastora. Y toda mujer que ora o profetiza con cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, es como si estuviera rapada. O sea que primero no deben profetizar, ¿sí? Estar con la cabeza descubierta, no, tienen que tener un velo, en la doctrina de Pablo. Y en el 6, ¿qué dice? Pongámoslo a la monja, dice, por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, como andan las monjas, con la cabeza cubierta, que se corte el pelo. Las monjas, hay monjas que utilizan el velo, pero se tienen el cabello corto. Entonces dice, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o, o raparse, que se cubra. O sea, solo hay 2 opciones. Entonces vemos como una mujer para Dios, como una monja, sí es bíblica, mientras una pastora contradice totalmente la Biblia. Y volviendo a la cita que di, la última sobre el bautismo, sobre la santidad, entonces tenemos 1 Timoteo 2, 11 y 12. El 11 se lo aplicamos a la monja, dice, la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. Mientras el 12 lo aplicamos a la pastora. No permito que la mujer enseñe ni domine al hombre, que se mantenga en silencio. Entonces, con estas citas bíblicas podemos demostrarle a cualquier amigo protestante que la esposa del pastor no es la pastora. El hecho de que un pastor tenga esposa no convierte automáticamente a la esposa en pastora. Eso es totalmente antibíblico. No existe.
De hecho, la Biblia lo que nos muestra es que la mujer que se quiere dedicar de lleno a Dios, primero no se debe casar, debe ser sumisa, debe ser atenta y debe utilizar un velo sobre su cabeza, como lo hace una monja católica. ¿Ok? Entonces, esa sería, ya vamos por la tercera mentira, ¿no? Bueno, ¿qué otra mentira tenemos aquí? Ah, una muy clásica. ¿Cómo justifica un protestante sus iglesias? Pues muy simple. Ellos dicen, no, la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿sí? Ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que con dos o tres que nos reunamos ya hay iglesia de Cristo ahí. ¿Cómo así? Jesús dijo que donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre ya había una iglesia cristiana donde está él. Eso es raro. ¿Por qué creen eso? Pues porque leen solo ese versículo. ¿Y qué pasa con el contexto? Miremos el contexto a ver si se refiere a eso, a lo que ellos dicen, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre ya hay una iglesia nueva. Bueno, una iglesia de Cristo. Miren lo que dice aquí. Mateo, anoten, Mateo 18, 15 al 20. Esta es importantísima porque hay cientos de miles. Sí, claro. Y cada vez que te dicen, y uno le pregunta, ¿y su iglesia dónde sale? Le salen con Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos y punto. Pero ¿y el contexto? Vamos a ver si se refiere a eso o se refiere a otra cosa. Y vamos a empezar desde el 18:15. ¿Ok? Dice lo siguiente. Ay, perdón, acá dice alguien, perdóneme, alguna pausa. Dice, la palabra vicario procede del latín vicarius con el significado de el que suple a otro y está sujeto a sus órdenes. No reemplazante, no textualmente la palabra vicario hasta donde me imagino que están hablando de que el No, no, Espíritu porque un protestante está copia y pega, o sea, no está escuchando absolutamente nada de lo que tú estás diciendo, Ok. sino que está preguntando que dónde sale en la Biblia que el Papa es el vicario de Cristo. Ah, Ya listo. Esa para es la allá que voy vamos, a responder. para allá vamos. Primero que todo, ellos tienen un problema porque confunden. Ah, esta camarita está loca. Están confundiendo el ser consolador, el Espíritu Santo, que es el Paráclito, con el ser vicario. Y ellos dicen, en la Biblia dice, esta es otra mentira, ¿no? Que ellos tienen. La Biblia dice que el único vicario es el Espíritu Santo, no el Papa. Bueno, pero en realidad, ¿qué significa vicario? ¿Significa consolador, como dicen los protestantes, o qué significa? ¿Qué significa? Vamos a mirarlo. Voy a abrir mi Biblia y vamos a hacer aquí una pausa para meter otra, para derribar Por otra eso mentira iban a de ser los más de protestantes. 7. Sí, por eso digo, aquí surgen como arroz. Bueno, les voy a decir esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿ok? Versículos 18 en adelante. Pongan mucha atención. Vicario significa embajador. Vicario es el que va en representación de alguien, con la autoridad que ese alguien le da. ¿Sí? Recuerden cuando Jesucristo se les aparece después de resucitado y les dice reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos, ¿sí? Les dice reciban el Espíritu Santo, les da la autoridad de desatar, de atar y desatar, y les dice quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, ¿ok? Eso es un embajador. Pero miren esta, 2 Corintios 5, 18 en adelante, hasta el 20, dice, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. O sea, hay un ministerio que no existe en las iglesias protestantes, que es el ministerio de la reconciliación. Allá hay ministerio de panderetas, de diezmos, de brinca-brinca, de lavarle el carro al pastor, de jóvenes, de música,
pero no existe en ninguna iglesia protestante, y eso se lo firmo, algo llamado Ministerio de la Reconciliación. Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿qué significará eso? Dice, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál será esa palabra? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la autoridad de Jesucristo yo te absuelvo de tus pecados. Entonces, esa es la palabra de la reconciliación. Pero pongan atención en el 20. ¿Qué dice Pablo, que es apóstol? Dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Vuelvo y repito. Somos pues, ¿quiénes? Los apóstoles, embajadores de Cristo, vicarios de Cristo. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, reconcíliense con Dios. Confiésense. ¿Qué está diciendo Pablo? Con la autoridad que yo tengo de Dios, es como si Dios les estuviera hablando por medio de mí, porque yo soy embajador de Dios, de embajador de Cristo. Y como embajador de Cristo les digo, por favor, reconcíliese con Dios, vaya y confiésese. ¿Listo? Entonces, aquí derribamos otra mentira, ¿no? Que el Espíritu Santo es el vicario, no el Papa. Bueno, el Papa es un sucesor apostólico. Por lo tanto, es un vicario, es un embajador de Cristo. Bueno, ahí ya ¿quedó clara esta? Sí. Está súper clara, pero, y de hecho, mucha gente, Rodrigo, me dice, quiero que bloquees a los protestantes. Y yo le digo, no, o sea, ellos están acá y obviamente pues pegando y preguntando cosas, y si les respondes algo, te van a ir con otro y con otro y con otro. O sea, por ejemplo, alguien está diciendo un disparate allí que donde los apóstoles rezaban el rosario. O sea, Dios mío, o sea, esto no merece ni responderlo si entienden la iglesia de esa forma. Bueno, yo les respondo, en el mismo lugar donde los apóstoles ponían a la gente nueva a orar la oración de recibir a Cristo en el corazón para hacer o a lanzarle rayos poderosos como Cash Luna o el saco milagroso de este otro pastor y tantas cosas que se inventan, pero eso no se lo preguntan, yo creo. Exacto. Muy bien. Entonces, volvamos ahora sí, ya metimos una mentira extra porque estaba en el chat y me pareció interesante. De hecho, yo creo que también una de las grandes mentiras, y no sé si lo vas a tocar, es la sola escritura. O sea, porque todos están allí, dime dónde dice en la Biblia, dime dónde dice en la Biblia, dime dónde dice en la Biblia, y en la Biblia no vas a conseguir ningún versículo que te diga eso. O sea, esa es otra gran mentira. Exacto. De hecho, bueno, vamos a hacer la pausa para luego para continuar. Los 2 y los 3, sí. Sí. Vamos a ir a la sola escritura. ¿Cuál es la gran mentira de la sola escritura? Primero que todo, Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 3, nos dice que los oráculos le fueron dados a los judíos. Ahora, los oráculos. Y ellos dicen, sí, ven, ahí está la sola escritura. ¿Cuál es el problema? Que los judíos no son sola escritura. Empezando por ahí. El pueblo judío tiene 2 Torás, 2 leyes sagradas para ellos. La Torá escrita, que es el Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros de nuestras Biblias, ¿sí? Y la Torá oral. Nosotros no seguimos la Torá oral, pero ellos tienen Torá oral y Torá escrita, y las 2 se complementan. Ahora, tienen la Mishnah, tienen, digamos, toda una tradición oral y un magisterio de rabinos que interpretan esa Torá. Por lo tanto, si ellos dicen que los oráculos son de los judíos, pues los judíos no son sola escritura. Empezando por ahí. Segundo, los cristianos no serán sola escritura, los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque en el primer siglo,
Los apóstoles estaban escribiendo las cartas, los evangelios. No había No había todavía Biblia. Biblia, no había Claro, es Biblia. que no lo De entiendo. hecho, Biblia como tal, Biblia, lo que conocemos, la primera Biblia, que fue 73 libros, no es 66, esa surge hasta el siglo cuarto. Pero yéndonos al primer siglo, ¿cómo se predicaba el evangelio? De voz. ¿Y cómo hacían entonces para mantener la enseñanza? Pues la tradición judía antigua, que también estaba escrita, antes de ser escrita fue oral. Y durante siglos se recitaban de generación en generación todos los libros de manera oral sin escribirlos. Hasta que llegó un momento que comenzaron a ponerlos por escrito, porque vieron que podía peligrar ese conocimiento, entonces lo ponen por escrito, pero fue tradición oral durante siglos. Lo mismo ocurrió en el cristianismo los primeros siglos, era tradición oral. ¿Cómo conoció Ignacio de Antioquía lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba Juan? Por la predicación de ellos. Y luego, pues Ignacio nos escribiría, y los primeros padres, los padres apostólicos, aquellos que conocieron a los apóstoles, nos escribirían todo aquello que enseñaban los apóstoles, que está en sus cartas y en sus evangelios, pero también lo que no está dentro de sus cartas y sus evangelios. ¿Ya? Ahora, por ahí ya tampoco hay sola escritura. Canon de la Biblia, como les digo, el primero que existe, el canon cristiano, porque el canon hebreo surge en el canon judío actual de 23 libros, que los protestantes lo convirtieron en 39, que en realidad no lo convirtieron, simplemente cogieron una Biblia católica y le arrancaron de los 46 libros, le arrancaron 7 y lo dejaron en 39. Ese canon de los judíos fue realizado hasta el siglo III después de Cristo. Es un canon que Cristo no conoció. No conoció. Entonces, si ellos van al canon judío a decir que es que ellos van a abrazar el canon judío, pues fue establecido hasta el siglo III después de Cristo. El canon cristiano fue establecido el siglo IV después de Cristo, o sea, un siglo después. O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y de ahí surge la primera Biblia cristiana, que es la Vulgata Latina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó los primeros 4 siglos antes de que existiera la Vulgata Latina? Se pegaban todos, en el mejor de los casos, pueden decir que se pegaban al canon judío a partir del siglo III. ¿Y qué pasó el siglo I y II? Cuando todavía no había ni canon judío ni canon cristiano. ¿Cómo hacían? Los cristianos jamás han sido sola escritura. De hecho, gracias a los padres apostólicos y los padres de la iglesia podemos entender cómo se interpreta correctamente la Biblia. Y de ahí podemos darnos cuenta que la Biblia no se interpreta a sí misma, porque el mismo Pedro nos dice que hay cartas como las de Pablo y las demás escrituras que se interpretan, que gente ignorante las interpreta torcidamente para su propia perdición. Entonces, si el apóstol Pedro nos dice que cogen estas escrituras gente ignorante y que la interpreta torcidamente para su propia perdición, y el protestante nos dice, con solo la Biblia se interpreta a sí misma y solo necesitamos la Biblia, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al apóstol Pedro o al protestante que nos dice que solo la escritura y que solo la Biblia se interpreta a sí misma? ¿A quién le creemos? Yo prefiero creerle a un apóstol como Pedro, ¿ya? Ay, perdón. Es que están tan ciegos, se te fue la cámara, Ya. Rodrigo. Están tan ciegos que alguien me escribió hace días también en los comentarios. Ustedes, de un tal Ignacio de Antioquía, de un tal, o sea, ninguneando a un padre de la iglesia. O Ajá. sea, es que su ceguera
ya raya, yo como siempre digo, pues ya raya en el satanismo, o sea, porque es que no tiene otro nombre, o sea, cuando alguien ni siquiera acepta, o sea, nada, o sea, nada de lo que tú le puedas explicar, lo que tú le puedas decir, ¿sabes? Es que yo siempre digo, mira, ni lo que veas aquí, si no lo quieres creer, pero por lo menos si te queda algo, va, estudia, busca, pero no, o sea, prefieren seguir en la ignorancia y en la pelea. Pero pues aquí seguimos con amor haciendo este tipo de formaciones, primero para que el católico no se deje engañar y caiga en una de estas sectas, y segundo, pues para que algún hermano separado pues conozca de la verdad y se convierta a la verdadera iglesia. Claro. De hecho, si Jesús hubiera sido sola escritura, él mismo hubiera escrito los evangelios, pero Claro. él no escribió nada. Él no escribió nada. Y los apóstoles nos hablan de las tradiciones orales, lo que nosotros les hemos enseñado, ¿sí? De viva voz o por carta. De hecho, de hecho, si tú miras las cartas de Pablo, cuando le habla a los corintios, por ejemplo, a los gálatas, les habla de todo lo que les enseñó cuando los visitó. Pero ¿está eso escrito en las cartas? No está. Él está, por ejemplo, recriminándoles porque se han desviado de lo que él les enseñó directamente y que no está escrito en esas cartas. Otro ejemplo, resulta que Primera de Corintios que tenemos en nuestra Biblia y Segunda de Corintios en realidad no son Primera ni Segunda de Corintios, son Segunda y Tercera de Corintios. La primera carta a los Corintios que Pablo les envió no está, se perdió en la historia. Pues Imagínate. si fuéramos solo la escritura, pues estaríamos desesperados buscando la primera carta a los Corintios, la verdadera, ¿sí? De hecho, Pablo también menciona una carta que él escribió a la iglesia de la Odisea. ¿Dónde está la carta de Pablo a la Odisea en nuestra Biblia? No está. Entonces, ¿podemos confiar en la sola escritura? ¿Podemos coger la sola escritura como base de nuestra fe? No, no podemos, no podemos. Y Además, menos porque, si malinterpretan claro, la escritura. menos Ah, viendo que en la práctica no funciona. En la práctica cada persona coge su Biblia, interpreta cosas distintas y termina claro. formando su propia iglesia. Y así el protestantismo se divide día tras día, creando nuevas doctrinas, nuevas iglesias, nuevas denominaciones. Bueno, esta es la quinta mentira. Mm. Así, con las tres mentiras y dos ñapas van cinco. Bueno, ahora sí, volvamos a la de la mentira de los dos o tres, que donde se reúnen dos o tres, hay una iglesia de Cristo, usando Mateo 18:20. Vuelvo y la repito. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ver qué dice el contexto. Vamos al 18, capítulo 18, versículo 15, 5 versículos antes. Dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. O sea, si ves que alguien está pecando, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado un hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, ¿sí? O sea, dos o tres, porque sumándolo a él serían dos o tres. Uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Dos o tres, ¿ok? Testigos. Si le desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y hasta la comunidad, y si hasta la comunidad desoye, o sea, no le hace caso, sea para ti como un gentil y un publicano. O sea, es un pagano, no es convertido, sino si sigue perseverando en ese pecado, en esa falta. Dice el 18, yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. 19, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuera, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
¿Qué está diciendo el texto? Que la comunidad, o sea, Jesucristo respalda la iglesia, ¿sí? Cuando dos o tres autoridades, testigos, van a reprender a alguien que está por fuera del camino. ¿Mm? Ese es el contexto real. Una cosa es lo que ellos dicen, que donde hay dos El o tres reunidos, pedacito. sí, donde están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dicen, ahí hay una iglesia de Cristo, y cuando vemos el contexto, lo que dice es, donde hay dos o tres reunidos, yo estoy respaldando la decisión de ellos de expulsar a alguien de la comunidad por ser un mal ejemplo, por perseverar en el pecado y por hacer cosas indebidas. ¿Sí ven cómo cambia el contexto? Por eso reza el dicho que un texto fuera de contexto es un pretexto. Así es. Y la doctrina protestante está construida a base de pretextos, no de textos, porque sacan todo de su contexto. Entonces, El cuando tú, famoso Éxodo 24, por ejemplo. por ejemplo, te voy a dar el ejemplo, llegan ellos y empiezan, voy a ponerlo, Éxodo 24, y lo voy a leer de la Reina Valera. De la Dice, propia de ellos. sí, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la Yo tierra, creo que ni en esa es la las aguas mentira más, debajo una de de la las más tierra. grandes, ¿no? Claro, claro. Y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí te leen, pero no leen el 3 ni el 2. Dice el 2, yo soy Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De qué son esas imágenes? No tendrás imagen ni De los ninguna dioses egipcios. de los dioses egipcios. No, eso es mentira, que no sé qué. Mentira. Sigamos ahí mismo en Éxodo 20, sin salirnos de ese capítulo, pero vamos al versículo 23 para ver de qué son esas imágenes. Dice el versículo 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Qué pasó? Cogieron el texto fuera de su contexto, porque si hubieran leído el contexto, el versículo 23 nos estaría aclarando que esas imágenes son de dioses de plata y dioses de oro, de los paganos. Es más, en la Reina Valera, si uno coge, por ejemplo, Isaías, vamos a buscar a Isaías rápidamente, 19:19. Los que tengan Reina Valera, abran su Reina Valera. Se lo voy a leer desde el 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, 5 ciudades de Egipto, o sea, no de Israel, que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada ciudad de Erez. En aquel tiempo, Pero es que no se quedan ojo, con nada. Disculpa que te interrumpo, pero es que Dios santo. O sea, le aclaras esto, entonces ya se van a Deuteronomio 27:15. O sea, es que nada, no nada. O sea, es importa. que es pelear. Pero O mira, sea, así es nada. sencillo. Voy a terminar esta y les voy a dar otra razón para que, para demostrar lo equivocados que están. Dicen, Sí, 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 en Dios aquel santo. tiempo, versículo 19, en aquel tiempo habrá altar para Jehová y en medio de la tierra de Egipto, en medio de la tierra de Egipto habrá altar para Jehová y monumento a Jehová junto a su frontera. O sea, va a haber un altar en Egipto y un monumento, o sea, una imagen a Jehová junto a su frontera. Dice el 20, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará un salvador y un príncipe que los libre. A causa de por qué, o sea, por qué Egipto va a clamar a Jehová y él los librará de sus opresores y les enviará un salvador, porque hay un altar y una imagen, un monumento a Jehová en la tierra de Egipto. Y dice el 21,
Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Ojo, en aquel tiempo, el 23, habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. O sea, dos pueblos que no son Israel, que son paganos, servirán a Jehová. Asiria se unirá a Egipto, pero ¿por qué se une a Egipto? Porque Egipto está respaldado por Jehová. ¿Y por qué Jehová lo respalda? Porque Egipto hizo un monumento, una imagen a Jehová y un altar a Jehová, ¿sí? Y le ofrecieron sacrificio. Pero dice, sigue diciendo, eh, el 24, en aquel tiempo Israel será tercero, no será el primero, será tercero, con Egipto y con Asiria para la bendición en medio de la tierra. O sea, Egipto será el primero, Asiria será el segundo e Israel será el tercer pueblo de Jehová. Lo dicen sus propias Biblias y no lo creen. Ahora, sobre que nos citan Deuteronomio, Éxodo, vamos a pincharles el globito de una vez. Resulta que en Éxodo 20 y en cualquiera, el Deuteronomio, porque ellos lo que citan son textos paralelos, que dicen lo mismo, son las mismas 10 leyes, ¿sí? El mismo decálogo de las leyes de Moisés, pero en distintas partes. Pero resulta que dice lo siguiente, el 28, Éxodo 28, y en cualquier Deuteronomio, en cualquiera que nos citen, se te fue un poquito la cámara, Rodrigo. ¿Otra vez? Sí. Ave María, pues esta cámara está bien chistosa. Denme un segundo, la cuadro. A ver. Y aprovechen para darle like y compartir esta joya de formación. Compartan esta joya de formación porque serán muchos los protestantes que se van a convertir si pues abren su corazón a la verdad. Claro. Entonces, el protestante te va a citar textos paralelos a Éxodo 24, ¿sí? De hablar de imágenes. Y todos esos textos hablan de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Pero ojo, cuando tú te citen eso, tú mira los demás textos, los versículos adyacentes. Y por ejemplo, en Éxodo 20 nos encontramos el versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay que guardar el sábado. Yo le apuesto que el que le está mencionando eso a usted para decir que es idólatra, dice que la Iglesia Católica viola los mandamientos porque no guarda el mandamiento de no hacer imágenes. Bueno, léale el 8 y dígale, ¿usted guarda el sábado? Eso le van a salir por la tarde. No, yo sí guardo, yo reposo tal día, no. No, ¿usted guarda el sábado? El que dice la ley, el sábado, no lo guardan, no lo guardan. Entonces, ¿por qué nos echan en cara Éxodo 24 cuando ellos no guardan Éxodo 28 al 10? No guardan el sábado. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley. El antiguo pacto era bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia Jesús retomó algunos mandamientos. ¿Cuáles? No robar, no matar, honrar padre y madre, no desear la mujer del prójimo. ¿Cuáles no retomó? Guardar el sábado, ¿sí? No hacer imagen de nada de lo que hay. Eso no lo mencionó Jesús ni ninguno de los apóstoles. De hecho, en Gálatas, Pablo nos enseña, Gálatas capítulo 5, nos enseña que aquel que ha conocido a Cristo y abraza la ley,
o sea, el decálogo, no como Cristo lo retomó, sino como está en el Antiguo Testamento, el que abraza esa ley con sus preceptos, sus misbots, ha roto con Cristo, ha roto con Cristo. Así es sencillo. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley, por eso el protestante tampoco guarda Éxodo 28, porque no estamos bajo la ley, no tenemos que guardar el reposo. Esto no aplica para nosotros, esto aplicaba para Israel del antiguo pacto. Entonces, ahí está la explicación de otra mentirota de ellos. Ok, entonces ya vamos. ¿Por cuál vamos? Ahí vamos 5, 6 con 6. los 2 o 3 y con esta de las imágenes 7, 7, 7. Bueno, vamos a dar una ñapa. A ver, escojamos. Es que tengo más. Bueno, por ejemplo, que el mito de ellos, que Jesucristo fundó la iglesia y cuando murió el último apóstol, la iglesia se corrompió. Algunos dicen que tan pronto murió el último apóstol, la iglesia se corrompió. O sea, el cuento cambia dependiendo de la denominación. Entonces, los que hablan más, digamos, más atrás, dicen que tan pronto murió Juan, el último apóstol, la iglesia se corrompió. Otros dicen que la iglesia permaneció hasta el siglo IV, cuando llegó Constantino y unió el paganismo con el cristianismo y nació el catolicismo. Bueno, cosa que es mentira porque en el siglo II, año 106 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, a la carta a los Herminianos, capítulo 8, verso 2, nos habla que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Así de sencillo. Habla de iglesia católica, o sea que no es un invento del siglo IV, ni la fundó Constantino. Ahora, con Biblia, ¿cómo derrotamos esa mentira? Mateo 16, 18 dijo lo siguiente, Jesús. Pongan atención. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, voy a leerlo en la Reina Valera, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué va a edificar? Mi iglesia. Ojo, ojo, ¿y qué pasa con esa iglesia? Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Jesucristo está diciendo que la iglesia que él edifica a partir de los apóstoles es indestructible. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Si un protestante te dice que con la muerte del último Se apóstol se corrompió. corrompió la iglesia o que Entonces Cristo Constantino estaba corrompió, mintiendo. Cristo es un mentiroso. Claro. Según ellos, Cristo es mentiroso o no tenía suficiente poder para cumplir lo que decía, o era mentiroso, o no era quien decía ser, o un ser humano Constantino es más poderoso que el Hijo de Dios. ¿Usted creería esa cosa tan chistosa? Obvio que no, obvio que no. De hecho, también en Mateo 28, en el mismo Mateo, pero capítulo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden, está hablando Jesucristo con los apóstoles. Desde el 19 voy a leerlo. Id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo Jesucristo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted dice que Constantino corrompió la iglesia y que tuvo que ser restaurada hasta que apareció Lutero o San Joaquín o José Smith, el que fundó los mormones, o Elena de White, pues entonces Jesús es mentiroso porque Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, su iglesia no se puede corromper. Con Biblia, no con mitos. Ahora, si usted mira en la historia, pues verá que ese cuento de Constantino y todo eso es pura paja. No tiene ningún fundamento ni histórico ni bíblico. Muy bien. Ok, esa sería otra. Sería la octava.
Miremos otra. Por ejemplo, escojamos la de la Santa Cena. Resulta que ellos enseñan que la Santa Cena no es el Es el cuerpo de la sangre, símbolo. es un símbolo. Y usted le puede pedir a ellos, muéstreme un versículo de la Biblia donde diga que la Eucaristía, la Santa Cena, que ellos llaman Santa Cena, es un mero Un símbolo. símbolo. Bueno, primero que todo, ¿de dónde sale el término Santa Cena? De la Biblia no sale. Usted puede buscar en cualquier Biblia, en la Reina Valera, en la Jerusalén, en la latinoamericana, en la de los Testigos de Jehová, y el término Santa Cena no aparece. Y sin ¿De embargo dónde? te dicen, búscame Eucaristía. Claro, en español no Claro, lo van a conseguir, pero si lo no. buscan en griego sí lo van a En conseguir. griego sí lo van a conseguir, pero el término Santa Cena no aparece en la Biblia. ¿Saben dónde aparece el término Santa Cena? Empezamos por ahí. En el libro de Mormón. Imagínate. Se encuentra en Doctrinas y Convenios, capítulo 20, 45, versículos 45, 46, 58 y 68. ¿Sí? La doctrina, o sea, el nombre Santa Cena. Eh, por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que no es con pan y vino, sino con juguito de uva y unas galletas saladas o Mm, con pan de bonos y Coca-Cola? Que ellos practican eso, ¿no? No tiene que ser, no, que el vino es malo. Ah, porque dicen que es que en la época de Cristo lo que llamaban vino era simplemente juguito de uva. mm. Mentiras, porque en las bodas de Canaán, cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, Juan capítulo 2, ¿sí? Resulta que dice que cuando estaban ya bebidos, o sea, Alicorados. alicorados, ¿sí? El maestre pasó el agua convertida en vino de Jesús y el que estaba bebido dijo que ese era el mejor vino, que lo Mejor. había dejado para el final. Entonces, si fuera juguito de uva, ¿por qué dice que ahí estaban ya bebidos con el vino? No, eso es ¿Y mentira. por No qué era. querían más? Exacto, Normalmente no te provoca tomar más jugo. Vino exacto. sí. Ahora, ¿dónde dice en la Biblia que es con juguito de uva y pan con levadura o con galletas saladas o con almojábanas o con Coca-Cola? No, esto no está en la Biblia, está también en el libro de Mormón. Doctrinas y Convenios, capítulo 27, versículos del 1 al 4, que es cuando el profeta José Smith iba corriendo a comprar el vino para ir a la congregación y no tenía dinero y no tenía tiempo y que se le apareció el ángel Moroni y le dijo que no era necesario hacer pan y vino, sino con agua y cualquier otra cosa se puede acompañar la Santa Cena, porque así lo había revelado Jesús. O sea, eso no está en la O Biblia. sea que Es el doctrina del protestantismo en mormón. su mayoría viene, imagínate, de esa secta tan mentirosa y blasfema Sí, como los mormones. sí, exacto, exacto. Ahora, mm, en toda la Biblia dice que la Eucaristía es real, completamente real. ¿Dónde dice que es simbólica, que es un mero símbolo? Libro de Mormón. Tercera de Nefi, versículo 18, capítulo 18, versículo 7. Dice, bueno, no se los voy a leer, pero dice Mm. que el agua, porque ya convirtieron, ya no dejaban de tomar vino, sino el agua y el pan es un mero símbolo del recuerdo de la última cena de Jesucristo, nada más, nada más. Entonces, ¿eso es doctrina bíblica? No, la Biblia no dice eso, eso está en el libro de Mormón. Wow. Ahora, otra cosa que ellos van a utilizar es Juan 6, que nosotros lo utilizamos, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a leer rápidamente. A ver. A ver. Denme un segundito.
Por ejemplo, el versículo 54 de Juan 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Hay dos opciones, o este versículo es literal o es simbólico. Ahora, si Jesucristo hablaba simbólicamente de que el que come mi carne y bebe mi sangre, si eso es simbólico, entonces lo que sigue también es simbólico. Tiene Claro. vida eterna y yo le resucitaré el día posterior. O sea, Jesús no nos va a dar vida eterna, no vamos a tener vida eterna, ni nos va a resucitar el día posterior. Todo es simbólico. Pero ¿qué hace el protestante? Dice, no, el que come mi carne y bebe mi sangre es simbólico y tiene vida eterna y yo le resucitaré el día posterior, es literal. Eso no tiene presentación. ¿Cómo van a Mm. partir un versículo en dos y decir de aquí para allá es simbólico y de aquí para allá es literal? ¿Listo? Eh, por otro lado, ellos dicen, eh, espérense, acá dice, a ver, ellos le utilizan a uno el versículo 63 de Juan 6. Dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu. La carne para nada aprovecha. Ah, sí ven, ustedes que es que comiendo la carne de Cristo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os doy son espíritu y vida. O sea, si ven, son espíritus, son simbólicas. Primero tienen que demostrar que espíritu es simbólico. Eso no existe en la Biblia. Eso de que todo lo que dice espíritu es simbólico no es bíblico. Eso es un invento de ellos. ¿Listo? De hecho, ahorita vamos a ver qué es espíritu y vida. Y dice, la carne para nada aprovecha. Él no está diciendo mi carne para nada aprovecha. Habla de la carne, el pollo, el cerdo, el pescado, ¿sí? Esa es la carne. Él no está diciendo mi carne. ¿Ok? Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta porque ellos le leen a uno y le enredan Claro. para mentirle. Y el que no Ahora, sabe cae facilito. claro. Entonces, cuando él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, ¿a qué se refiere con eso? ¿Significa que es simbólico? No. Vamos al mismo Juan, pero en el capítulo 1, para saber qué es el espíritu y vida. Dice Juan 1 del 1 al 4. En el principio era el verbo o la palabra, que era Jesús, y el verbo era Dios, y el verbo, ¿qué? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando Juan menciona a Jesús hablando de que sus palabras son espíritu y vida, es porque Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios, y que todo lo que él sale de su boca, o sea, todo fue creado por su boca y por sus palabras, él es la vida y la luz de los hombres. A eso se refiere Juan 6:63, no a que es simbólico. Mm. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese, por ejemplo, es un mito. Ya hablamos de la Santa Cena, que ya vimos que ni siquiera es bíblica, que proviene del libro de Mormón, no de la Biblia, y que todo lo que ello significa tampoco es bíblico, no es simbólico, ni nada. La Biblia no dice eso, es literal. ¿Y que de El dónde sale diezmo, esa podemos doctrina? terminar con el diezmo. Listo, Ese, perfecto. ese tiene que estar en esta lista, juro. Sí, estaba. Porque Está en muchas, la lista, ok, el porque diezmo. tristemente hay muchos que están aquí conectados, protestantes, haciendo rico al pastor y ellos ni siquiera tienen nada que comer en la nevera. Exacto. Bueno. Esto es sencillo. Creo que es el más sencillo. Tiene una explicación larga y una explicación corta. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacer la corta, que no es tan corta, tampoco se Tranquilo que tenemos tiempo y la gente quiere aprender. bueno, ok. Resulta que el pastor protestante, cada vez que quiere exprimir a la gente, le lee Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice, ¿puede un hombre defraudar a Dios? Sin embargo, o sea, Jehová está hablando. Sin embargo, ustedes me han defraudado a mí. Ustedes dicen, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en los tributos. ¿Será el diezmo? Vamos a ver.
Sobre ustedes pesa una maldición porque ustedes, la nación entera, me defraudan. Lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. ¿Para que haya qué? Alimento. ¿Usted se puede comer el dinero? Para que haya alimento en mi casa. Muy bien, muy interesante. Sométanme a esta prueba, dice el Señor de los ejércitos, y verán si no les abro las compuertas del cielo y derramo para ustedes bendición en abundancia. Eso se lo dicen y vean, paguen el diezmo, pero ahí dice que no falta alimento en mi casa. Interesante. Ahora, ¿dónde está la ley del diezmo? Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 en adelante. Dice lo siguiente, ¿ok? Dice así. Diezmarás todo el producto de tu simiente, que rindiere el campo cada año. ¿De dónde proviene el diezmo? El campo. Del campo. ¿Los billetes y las monedas surgen del campo o del banco? Bueno, empecemos por ahí. Dice, ok, entonces el diezmo, y lo van a ver, es una cena familiar. Esto es lo más bonito de la Biblia, pero lo más gracioso del protestantismo. El diezmo es una cena familiar donde se come lo mejor que produce la tierra y las primicias de los ganados. O sea, por tanto, el diezmo se come y se bebe. ¿Ok? Deuteronomio, sigamos, pero el 14, pero el versículo 23. Y comerás delante de Jehová, tu Dios, lo estoy leyendo en la Reina Valera, en el lugar, ojo, y comerás delante de Jehová, tu Dios, comerás en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, ¿qué se va a comer? El diezmo del billete, de los cheques, las tarjetas de crédito, no. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y los primerizos de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo se come. Ok, ahora, el diezmo es solo en especie. No hay una sola cita de la Biblia que diga que el diezmo es en dinero. Ok, bueno, muy bien. Dice Deuteronomio 14, 24 al 26. Y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlo por él, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, o sea, si tú el lugar donde está establecido que lleves tu diezmo de comida está muy lejos, entonces dice el 25, venderlo o sea, debes vender ese diezmo, ahí sí, cambiarlo por dinero, y atarás el dinero en tu mano y vendrás a un lugar que Jehová tu Dios escogiere. O sea, vendes tu diezmo, coges el dinero de esa venta y vas a un lugar que Jehová manda, uno que quede cerca. Y darás el dinero, dice el 26, por todo lo que deseare tu alma. ¿Qué? ¿Y darás el dinero a tu pastor? No, dice, y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas, o por ovejas, o por vino, o por sidra, o por cualquier cosa que tu alma te demandare. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. O sea, venden ese diezmo, lo compran en alimentos, los que quieran, los que deseen comerse y lo que quieran tomar, y lo van a disfrutar tú y tu familia. Parecido al diezmo que enseñan los protestantes. Yo creo que no. Bueno, ahora, pónganle atención al 27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿El pastor es un levita? Porque los levitas eran sacerdotes del antiguo pacto.
Y ellos dicen que ellos no son sacerdotes, en primer lugar, y dicen que no son del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. Entonces, ¿qué tiene que ver un pastor con un levita? O sea, esto es una cena familiar donde se invita al sacerdote levita a comer con ellos. ¿Ok? Ahora, dice así, el 28. Al cabo de cada 3 años, o sea, hay otro diezmo, uno que es anual, pero hay otro que es cada 3 años. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Ah, porque el levita, el sacerdote, era la única, la tribu de Leví era la única de las 12 tribus que no tenía terreno propio en Israel, porque ellos eran los que encargados del servicio a Dios. Por lo tanto, no tenían terreno propio, no tenían casa propia, por así decirlo. ¿Será que el pastor no tiene casa propia, no tiene carro Avión. propio? Sí, tiene aviones, carros, casas, mansiones, apartamentos, yates. Bueno, en fin. Pero el levita no tenía nada. Y miren esto tan interesante. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. O sea, sacas el producto, la comida, y la pones en unos sitios, los guardas ahí. ¿Y qué pasa con ese sitio? Dice, y vendrá el levita que no tiene heredad contigo, o sea, el levita que es pobre, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Dice, y recibirán el diezmo y lo gastarán viajando por el mundo con el billete. No, dice, y comerán y serán saciados, o sea, se llenarán la barriga, por así decirlo. ¿Ok? Y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra de tus manos que hicieres. Deuteronomio 15:10 dice, saltándonos un poquito, dice, sin falta le darás y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano, porque no faltarán menesterosos en medio, o sea, pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en su tierra. ¿Para qué era el diezmo? Para que el pobre, el que no tenía cómo comer, el que no tenía cómo sustentarse, pudiera comer, tuviera el derecho de comer. Ahora, vuelve otra vez, 15, Deuteronomio 15:20. Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, lo comerás cada año, tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere. Entonces, hay muchos más versículos, Zacarías 7:9, 7:10 que confirman pues, lo que dice Deuteronomio. Pero entonces, para resumir, diezmo protestante es en dinero, mensual o quincenal, ¿sí? Eh, se lo dan al pastor, lo tiene que pagar el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero. Así te quedes. Exacto, exacto. Ahora, ¿cuál es el diezmo bíblico? No es dinero, es comida, comida y bebida, producto de la tierra, ¿sí? Es una cena, ¿ok? No es un impuesto, es una cena. Porque lo que cobran, bueno, lo que cobran los pastores como diezmo simplemente es una cuota de afiliación. Como cuando usted va a un club, dice, bueno, usted quiere ser miembro de este club, pues tiene que pagar una mensualidad Sí. de De tanto. hecho, yo una vez vi un video, yo no sé si tú lo viste, donde inclusive el pastor mandó a la policía porque había gente que no pagó Que el no paga el diezmo. diezmo, sí, 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 Increíble. increíble. Entonces, volviendo, diezmo bíblico, ¿no? En alimento, una vez al año, para el levita, el pobre, el huérfano, la viuda, ¿sí? Y es delante de Dios, ¿sí? O sea,
Digamos que el concepto era que cuando por ejemplo, se ponía la carne y el olor que expedía los alimentos tan ricos, eso era ofrenda agradable a Jehová, o sea, el olor fragante que llamaban, ¿no? Entonces, ¿cómo participaba Dios del diezmo? Con el olor. Él no comía, él simplemente con el olor y todos comiendo en presencia de él. Eso era el diezmo. ¿Se parece al diezmo protestante? Mm. Nada que ver. Ni es en dinero, ni es para el pastor, ni lo tienen que pagar los levitas, el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero, el anciano. ¿Mm? Entonces, y es anual, no es mensual. Esta parte no la van a querer escuchar los pastores. No, no. O sea, que me muestren un versículo en la Biblia donde diga que el diezmo es mensual. No existe. Hay un versículo donde un profeta le recrimina a los sacerdotes que han comenzado a cobrar diezmo todos los días, pero para enriquecerse a costa del pueblo. Y el diezmo en comida, obviamente. ¿Sí? Entonces, que me muestren dónde dice en la Biblia que el diezmo es mensual o quincenal o semanal. Que me muestren dónde dice que el diezmo es en dinero. Que me muestren dónde dice que el diezmo es para el pastor. Que me muestren dónde dice que el diezmo lo tiene que pagar el huérfano, la viuda, el levita, el extranjero, el pobre, el mendigo. No, no está eso en la Biblia. Y aparte engañan diciendo a la pobre gente que inclusive yo he visto videos, vende tu carro, vende tus Sí, claro. propiedades, porque el que pacta con Dios, pues, o sea, es como una transacción, o sea, les hacen ver a la gente que mientras más dinero da, Dios los va a bendecir más. A mí me decían, primero el diezmo, luego todo lo demás. Imagínate. O sea, primero tú tienes que apartar el diezmo y con lo que sobre mire a ver qué hace. Hmm. Pero primero el diezmo. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que ellos enseñan como diezmo y cobran como diezmo no es No es bíblico, bíblico. es lo que ellos llaman doctrina de hombres. Hmm. El Que diezmo tanto protestante critican. es doctrina de hombres. El diezmo bíblico es una cosa totalmente distinta. Y bueno, pues ahí yo creo que alcanzamos unas 9, 10 Yo creo que llegamos a mentiras. las 10 y de Sí, verdad yo creo. que te agradezco profundamente, Rodrigo, cada vez que estás acá porque pues todos aprendemos. Nos vamos, por supuesto, formados y es la premisa que debemos tener todos los católicos, porque si no, pues tristemente vamos a estar como pues, el hermano Hebreo 5:12 que se la pasa en todos los en vivos copiando y pegando y no presta absolutamente nada de atención, prefiere seguir en la mentira. Eso ocurre cuando las personas no se quieren formar. Entonces, para que no te suceda, pues si quieres, y yo creo que es una recomendación, vuelve a ver este video, vuelve a ver los videos de sacerdotes que trajemos acá, apologistas, para que te formes y no te dejes engañar. ¿Ok? Y por supuesto, pues ojalá que pues algunos hermanos protestantes pues abran de verdad su corazón y dejen entrar la verdad. Rodrigo, muchísimas gracias, de verdad que Dios te bendiga por tu sabiduría, por tu compromiso. Vamos a escribir por favor en los comentarios. Dios te bendiga, Rodrigo, gracias por tu formación. Vamos a escribir en los comentarios. Dios te bendiga, Rodrigo. Gracias por tu formación. Rodrigo, ¿dónde las personas te pueden conseguir en las redes sociales? Eh, Eso está en el canal Rodrigo Calvo. Me buscan como Rodrigo Calvo en YouTube. Pues yo tengo también TikTok, aunque pues no lo utilizo tan seguido como el YouTube, que es en TikTok es Rodrig, sin la O, Rodrig Calvo. Y pues en YouTube simplemente Rodrigo Calvo. Voy a darles una ñapita más chiquita, chicos. Excelente, excelente. Mientras la gente te saluda, vamos con la ñapita. Bueno, entonces hablando de el bautismo, que comenzamos hablando de él como esencial para la salvación y no como un simple paso de obediencia, resulta que muchos protestantes, sobre todo neoevangélicos, dicen, y los que vienen de la rama bautista, dicen que ellos no bautizan a sus niños,
sino que lo presentan al templo como hicieron con Jesús, ¿ya? Y te citan eh, Lucas 2:22, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, si ven, dicen, si ven, nosotros no necesitamos bautizar a nuestros niños, a pesar de que Jesucristo dijo que el bautismo era para todas las gentes, a pesar de que el apóstol Pedro en Hechos 2 dijo que el bautismo era para nosotros y para nuestros hijos. Dicen, no, el bautismo no es para los niños, sino nosotros los presentamos. Analicemos el texto. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿usted necesita purificarse? ¿Usted se purifica? Creo que no. Conforme a la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos, la antigua ley, ¿usted está bajo la ley de Moisés o bajo la gracia? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Listo. ¿A dónde lo trajeron? A Jerusalén, al templo de Jerusalén. Su iglesia, la de su pastor, es el templo de Jerusalén. Ahora, seguimos con el 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. O sea, ¿quién se tenía que presentar? El varón primogénito. El varón primogénito, o sea, el mayor varón. No se presentaban mujeres, no se presentaban niñas, no se presentaba niño varón que hubiera nacido después del Después. primer varón. No se presentaba. Solo el que nace primero, el que abre la matriz y que sea varón. ¿Usted solo ofrece al varón que nace primero o también presenta a su niña, al niño que nace segundo? Porque si lo está haciendo así, eso es antibíblico. Ahora, dice, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Usted cuando va a ofrecerle su hijo o su hija al pastor, usted lleva un par de tórtolas o 2 palomas para que él las sacrifique. ¿Cierto que no? Entonces lo que usted está haciendo no es bíblico, es otra doctrina de hombres. Y aquí le vuelvo a repetir Gálatas capítulo 5. El que abraza la ley habiendo conocido a Cristo, ha roto con Jesucristo irremediablemente. Si usted a Jesucristo lo presentaron porque él estaba bajo la ley, él nació bajo la ley y él tenía que cumplir la ley para liberarnos de la ley. Y si usted, dice Gálatas, usted se acoge a la ley, no solo rompe con Cristo, sino que si rompe, si no cumple uno solo de los preceptos de la ley, usted se hace culpable, dice la Biblia, culpable de toda la ley. O sea, se hace un completo pecador. Por tanto, si usted no bautiza a su niño, sino que lo presenta al pastor en la iglesia de su pastor y presenta a cualquier niño o cualquier niña y no lleva 2 palomas o 2 pichones para sacrificarlos, de paso está sometiendo, según la Biblia, a su hijo a maldición, porque lo está sometiendo a la ley y de entrada, al no ofrecer sacrificio, ni ofrecerlo en el templo de Israel, ni ofrecérselo a un levita, sino a un pastor, está rompiendo la ley por todos lados. Por lo tanto, si usted mete a su hijo bajo la ley, lo está maldiciendo, porque no solo lo somete bajo la ley, sino que lo está rompiendo la ley de entrada, porque ni lleva 2 tórtolas, ni lo está llevando al templo de Jerusalén, ni se lo está presentando a un levita, y usted está renunciando a la gracia y está abrazando la ley de la cual nos liberó Jesucristo. Así de sencillo. Entonces, bueno, ahí ya esa era mi ñapita. No, excelente, excelente, Rodrigo, y
Qué manera de cerrar esta transmisión de la noche de hoy, que pues le doy gracias a todas las personas que están conectadas, a las que luego van a ver este en vivo, en diferido, que pues son muchísimos más, y pues agradezco también a todas las personas que luego lo pueden ver en sus trabajos, siempre me comparten las pantallas. Realmente qué bonita la comunidad que se está cada día creciendo. No se olviden de suscribirse al canal, es importantísimo suscribirse al canal, darle a la campanita para que te informen cada vez que estamos subiendo videos. Como te digo, también compartirlo. ¿Qué tal si este video que estás viendo se lo compartes solamente a 10 personas? Ok, si se lo compartes a 10 personas, por ejemplo, hemos estado en vivo más de 200 personas. Si se lo compartes a 10, ya estamos hablando de muchas más personas que van a ver cada uno de los 200 que se lo compartan a 10 personas. Ok, y esa es la idea. O sea, es la idea de poder llegar cada día a más personas y poder conectarnos cada día a más personas en vivo. Recuerden seguir a Rodrigo en pues, su YouTube, Rodrigo Calvo. Mañana vamos a tener otro testimonio. Realmente es un testimonio muy, muy, muy fuerte, un testimonio de redención, un testimonio donde podemos mirar la misericordia de Dios, donde un joven, pues con inclinaciones hacia el mismo sexo, inclusive llegó a vestirse de mujer, a transvertirse, a prostituirse, y pues hoy en día es un entregado al Señor. Predica en las cárceles, predica a los jóvenes, y pues es un testimonio fuerte, pero es un testimonio a la vez hermoso por lo que hace el Señor, por las nuevas criaturas que nos hace el Señor. Así que no se pierdan este en vivo mañana a las 8:30 hora Colombia. Pueden entrar también al grupo de WhatsApp y de Telegram que pueden conseguir acá en la información de este canal, y de esa forma pues también al estar en Telegram y estar en WhatsApp pueden enterarse pues de todo lo que nosotros estamos acá publicando día a día. También suscríbanse al nuevo canal Santitos TV, que es un canal católico para niños. Así que pues nos vemos mañana a las 8:30. Muchísimas gracias, hermano Rodrigo. Dios te bendiga, que sigas pues lleno de sabiduría y que el Señor siempre te proteja y te cuide. Chao, chao. Chao, chao.